Iniciamos en breves segundos. Comparte este video con todos tus amigos porque la información que te vamos a dar hoy es sumamente importante para ti. Ya regresamos. Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV. En este preciso momento estamos en una transmisión en vivo y quiero decirles que tengo una información importante para ustedes el día de hoy. Y otro detalle que también tengo que decirles, que hay problemas con la traducción en otros idiomas. Esto quiere decir que muchos de mis videos en vivo, YouTube no está permitiendo hacer la traducción. Entonces tengo ciertos problemas con la comunidad de habla en inglés. For the entire one community that speak English, okay, and other language, I inform you that I am having problem with YouTube CC translation system. A new internal update means that live videos cannot be translated quickly. Only uploaded videos will have immediately subtitle. I will looking for technical solutions soon, okay? Thank you very much for your attention. Así que iniciamos con este video. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto Fintech que está conectado a la cadena de bloques de Polygon. Tenemos un comercio electrónico que se llama DealShaker y tiene nuevas herramientas, por cierto. Hoy quiero que toquemos ese tema y una parte de Polygon también. Este video no va a ser muy largo, pero voy a tratar de conectar toda la información lo más rápido que se pueda. Entonces, como le estaba diciendo a todos ustedes, tenemos nuevas herramientas en DealShaker y quiero que pues traten de observar este detalle interesante que la compañía ha realizado y tienen que saber que DealShaker tarde o temprano, adivinen qué, se va a abrir al mundo de los comercios electrónicos. Eso es una gran realidad que va a suceder al igual que nuestro token RC20 One, que al día de hoy está haciendo el despliegue a capa 1. Quiere decir que si yo voy a DealShaker en este preciso momento, la plataforma tiene abarcado el mundo del comercio asiático, porque casi la mayoría de la información vemos que es de Asia. Pero si ustedes le dan un clic en esta parte de acá arriba, acá donde dice Location Setting, ok, le damos un clic, automáticamente lo único que tienes que hacer es colocar la posición de tu país. En el caso mío voy a colocar aquí Panamá. ¿Están viendo? Voy a acercar un poquito. Escribo aquí Panamá y automáticamente aparece. Le doy un clic y como pueden ver, ya quedó Panamá activado. Solo cierro aquí donde está la X y tengo las ofertas de Panamá. Supongamos que este comercio que estoy viendo, me gusta ese traje para regalárselo a una de mis hijas, por decirlo así. Lo veo y quiero contactar a ese comercio físicamente y saber dónde está ubicado. Bueno, esa es la nueva herramienta que tenemos. Una está aquí, que significa los comercios que están cerca de tu área a través del IP. Y el otro es el mapa que está acá. Si yo le doy un clic acá, me va a aparecer la información de la ubicación de ese comercio. Y ya empezó a buscarlo DealShaker, ¿ve? Y ya DealShaker lo encontró. Está en esta área de acá. ¿Ok? De esa forma, ustedes saben que estamos conectados con un sistema a través de GPS que ubica el IP de la orden que se creó con el comercio utilizando también la dirección de Google
y automáticamente nos lleva allí. Esto es una herramienta muy buena y para continuar con esa herramienta podemos observar que si yo busco aquí en esta área que está acá, Nearby Merchants, va a buscar todos los comercios cerca dentro del área donde habito yo. Y en este caso, si yo le doy a clic, me lleva, adivinen, a este lugar. Este es un comerciante. Si yo doy aquí a Professional Suppliers, me lleva a esta otra dirección. Si yo le doy a Luxor Computer, por un ejemplo, me lleva acá a la dirección donde está mi negocio. Si le doy a ropa Linda PTY, me lleva a esta otra dirección. Y si le doy a estación Puma de Vía Argentina, que está aceptando el 50% en WAN para gasolina, automáticamente me lleva a la dirección donde está ese comercio. Esta es una nueva herramienta, ya está activada, está funcionando. Y yo no sé ustedes qué opinan de esto. No lo tenía. Y es fabuloso porque desde tu móvil puede funcionar mucho más fácil. Porque el móvil está diseñado para trabajar con este tipo de tecnología. Lo puedes hacer igual, entras, vas a location y aparecen los comercios que están ahí cerca de donde te encuentres tú con tu dispositivo móvil. La idea es que toda la comunidad en cada país pueda registrar muchos comercios. Recuerda que si tú registras un comercio, tienes la ventaja que todo lo que venda ese comercio, tanto en WAN como en euros, te va a subir a tu posición ahí donde estés para el resto de la vida, porque tú fuiste el que registraste ese comercio. En la medida que WAN se haga más líquida, sabiendo que WAN al día de hoy está en el CoinMarketCap a este precio, pues qué más interesante que te suba una comisión por cada venta que realice ese comercio. Si tú estás interesado en hacer esto, vale la pena que lo hagas en tu país y empieza a registrar los comercios que a ti te llaman la atención o aquellos comercios que tú quieras comprar los productos o servicios que ofrecen y le hablas de la idea. En la medida en que esto se cristalice, digamos que para finales de marzo va a ser más fácil vender DealShaker por dos razones. Porque ya WAN va a ser más líquida y como ustedes observan aquí, ya tenemos 988.602 holders en la blockchain de Polygon, pero en el DEX, en el reflejo que nos da Uniswap a través del exchange descentralizado en el CoinMarketCap, nos marca esta relación. 994.810 holder. Quiere decir que cuidado que para final de este mes llegamos al 1.000.000 de holders en One Ecosystem. Yo no sé ustedes, pero esto es sumamente interesante para mí. Y que salgamos pues con One siendo un token RC20 de forma pública al mundo, al mar donde están todas las criptomonedas con 1.000.000 de holders, 1.000.000 de carteras, me parece sumamente poderoso. Ok, voy con más información porque DealShaker trae otra herramienta. Supongamos que alguien comprara un producto. Específicamente voy a hablar de mí porque tengo mi negocio en DealShaker y hay personas que han estado comprándome productos dentro de las ferias que hemos realizado. Y supongamos que alguien comprara esta cámara o comprara cualquier producto que está en Luxor Computer al día de hoy. Supongamos que quieran comprar este antivirus. Por cierto, cualquiera que está viendo este video en cualquier parte del mundo puede comprar este antivirus porque es online. Ustedes lo compran, es una licencia por un año, 50% WAN, 50% euros. Solo tienes que cargar los euros dentro del sistema y una vez que lo tienes cargado, procedes a comprar esta licencia, cuyo precio está en 14,99 euros y 0.35 WAN para una licencia de un antivirus para Windows, el sistema operativo Windows. Tú lo compras y ahora les voy a enseñar lo curioso de cómo funciona la orden que se ejecuta dentro del sistema
para que los comerciantes puedan darle un seguimiento a las compras. Aquí estamos en las órdenes. Observen esta. Un usuario de One me compró este producto. Automáticamente me lo compró. Se completó la parte en One que yo recibí. Y la parte en cash, como es un comercio de Panamá, la persona me pagó ese dinero, no con los euros del sistema, porque esas son para las ventas internacionales, sino de forma local. Me envió el dinero a través de un sistema que utilizamos acá que se llama ACH. Hay otro sistema que se llama Yapi. Y a través de ese sistema interbancario me envió el dinero. Una vez que me envió el dinero, pues yo voy a poner ahora que lo recibí. Y me salen estos dos botones, ¿ves? Pendiente para los comerciantes que reciben el dinero directo en la tienda o a través de un sistema de tarjetas de crédito directo en la tienda. Le coloca entonces el comerciante este dato acá y se completa la orden. La información le llega al que compró, le va a llegar esta notificación y ya está paz y salvo. Entonces empieza el proceso de entrega. Ahora, como el paquete es un software digital, pero ya yo acepté el pago, ahora yo le voy a dar un clic aquí en ongoing, que significa que va en camino, ¿no? Entonces vamos a darle un clic y vamos a ponerle acá que va en camino. ¿Lo están viendo? Belleza, ¿no? Todo esto para el comerciante, el que está vendiendo productos y servicios en DealShaker. Claro, en la parte del usuario, el consumidor, va a notar que su paquete va en camino. ¿Qué hago yo? En el caso de McAfee, la compañía me envía la licencia y yo se la envío por correo a ustedes que están comprando dicho producto. Y una vez que ustedes reciban ese código que van a activar en su computadora, yo le activo que fue deliberado y ustedes quedan ya con su producto al 100% ya hecha la transacción. Así es como está funcionando este método. Muy importante, es nuevo. Aquí hay un antivirus que me compraron fue en México, observen. Que voy a poner acá rapidito. En esta dirección de México, la persona me compró este antivirus y fue entregado y se le envió y el cliente estuvo satisfecho, lo pagó todo con los euros y así es como está operando el sistema. Acá hay más transacciones de personas que están comprando las ofertas en Panamá. Este producto se va a entregar la semana que viene, así que a medida que vayamos avanzando, yo les voy diciendo a la comunidad que está comprando los productos y servicios, en este caso de Luxor Computer, que su mercancía se le va a ir despachando pronto. Esto es lo que hace un comercio electrónico que está a la vanguardia. Tiene este sistema y esto ha sido integrado en DealShaker. Ahora piensen un poquito y qué va a pasar en el futuro cuando One sea líquido. Cuando One sea muy líquido, quiere decir que las comisiones nos las van a pagar directamente en One o a través del sistema de euros que ya existe. Ya veremos cómo la compañía va a manejar esa parte, porque se saca directamente de la transacción de One la parte de la comisión. Al día de hoy se saca la comisión de los euros. Por eso es que los comerciantes tienen que tener euros cargados en sus wallets. Si no tienen euros cargados, las personas, por más que traten de comprar, no van a poder realizar la transacción porque DealShaker cobra una tarifa de 1.25% por cada transacción que se realice por la venta de cada producto. De ese 1.25%, el que hace la red recibe el 0.5% en cash, en euros calientes. Te llega a tu wallet porque tú fuiste el que registraste el comercio. En la segunda generación también recibes un porcentaje interesante y también te sube a ti. O sea, quiere decir que vale la pena hacer la red de comercio porque esto es el futuro de nuestra compañía. Voy con las preguntas rapidito. Signos de interrogación. Voy por acá que estoy contra el reloj. Dice, pregunta, nos dice Rodrigo. ¿Hay algo que pueda hacer que me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Espera, no, aquí no entiendo la pregunta, Rodrigo. A lo mejor no sé de qué me estás hablando. Voy a hablar el mensaje de más arriba. Dice, buenas tardes, Eric. Ahora sí tengo un problema en Estados Unidos. Ya no se puede entrar a la cuenta. Lógico.
Recuerden que Estados Unidos prohíbe el uso de las criptomonedas para poder operar en Estados Unidos. Tiene que haber una conexión aprobada por la SEC Terminator y eso es un montón de protocolos, es complicado. Tanto es así que Binance se tuvo que ir de Estados Unidos y muchos exchanges han ido allí. El único que está en este momento, y pueden existir otros, el que yo conozco pues es Coinbase y está con todas las de la ley. Y el detalle es que si tú vives en Estados Unidos y eres de LATAM, del área de acá, hay un problema porque el nuevo servidor eh, pues administra una serie de información a través de los IP. Entonces, lógico, tú estás diciendo que vives en Panamá, pero tú no estás en Panamá. El sistema te está reconociendo que tú estás en otro lado. Por eso yo les digo a ustedes, y se los vuelvo a repetir, miren cuántos días faltan, porque esas son las cosas que pasan. Si tú hubieras hecho el despliegue de tu One en la primera etapa, si te la congelan no hay problema, ya tú sabes que tu One están asegurado. Y ya tendrías que conseguir un VPN, lo voy a poner aquí, VPN, para ver si eso pues le funciona. Deberían probarlo, ¿no? Es un sistema que hace creer a los servidores de que básicamente tú estás en el país que dice que estás, pero no estás ahí. Porque él busca el país, el IP del país y se lo pone a tu computadora. Así que cómprate un VPN y soluciona ese problema. Hay muchos en el mercado. Ok, mira, acceso seguro en todo el mundo. Puede conectarse con seguridad de un lugar del mundo a cualquier otro con la red de servidores de ExpressVPN en 105 países. Entonces, como ven la banderita de Estados Unidos, ahí está. Entonces tú le vas a decir que vives en tal país y entras por el VPN y le dices que vives en Colombia, si tú eres de Colombia, ¿no? Y si tu KY se dice que tú eres de Colombia o del país que eres, perfecto. El problema es que si eres norteamericano, ahí sí no vas a poder hacer nada, brother. Ahí sí las cosas se complican porque Estados Unidos ahora mismo no hay apertura para el proyecto y pues hasta donde yo tengo uso de razón, si tú eres un ciudadano norteamericano y tienes cuenta de One y todo ese asunto, eso es complicadísimo. No creo que lo aprueben porque si aprueban un montón de criptomonedas y por alguna razón la secta investiga y esos One quienes son van a agarrar la compañía y después van a buscar problemas de que esto es así, de que esto es así. Así que nosotros como compañía estamos trabajando con todos los países del mundo menos con Estados Unidos. Igual muchos exchanges de los cuales están operando no funcionan con Estados Unidos por las regulaciones. Así que nos toca esperar. Nos toca esperar para aquellos que viven en Estados Unidos, pues lamentablemente esas son las reglas al día de hoy. Lo que te recomiendo es que utilices este VPN. Pues una solución, coméntenme aquellos que tengan ese problema, si al tener el VPN pues resolvieron sus problemas. ¿Ok? Porque hay muchos latinos que viven en el norte, ese es el detalle. Y como viven allá, pues ponen que sus KRS son de acá de Panamá o de Colombia o de Guatemala, de cualquier parte, y el sistema los identifica, ¿no? Pero si tú estás, por decir un ejemplo, porque me pasó con un cliente de Guatemala, que él vivía en el viejo mundo, por decirlo así, y se fue a América, a Guatemala, pero tenía los documentos del KRS de allá. Y resulta que el sistema lo detectó y automáticamente le bloqueó la parte del KRS, se lo tumbó. Yo, pero ¿cómo saben? Para que ustedes vean, pues esto es tecnología. Y entonces ahora está con ese enredo también. Yo le dije, bueno, sube los documentos de tu país, de Guatemala, y bueno, manda la información a ver si te aprueban otra vez el KRS. Pero esta persona ya había hecho el salto, que es lo importante. Pero si tú no has hecho el salto, ahora mismo tienes que estar en un problema muy serio. Por eso yo les digo, no dejen esta cosa para después. Eh, Preguntas por acá, ¿cómo podemos registrar nuevos negocios en DealShaker y si ya no se hacen cupones como registrados para registrar las ofertas? Saludos de Venezuela. Bueno, el sistema de cupones
pasó a la historia hace mucho tiempo. Queda el concepto, pero ahora funcionamos como cualquier otro e-commerce. Pones tus ofertas, tú compras los productos, se te hace un carrito, vas a la pasarela de pago, pagas y el comerciante entonces entra en el proceso de entregarte y despacharte el producto que tú has comprado, así como yo se los acabo de mostrar en el video. Así es el procedimiento al día de hoy. Entonces, si quieres entonces, como quien dice, registrar un nuevo negocio en DealShaker, pues no es tan complicado como parece. Utiliza el mismo sistema y el mismo método cuando uno registraba a nuevos socios. Es el mismo procedimiento. Tienes que registrar al dueño del negocio porque se le va a abrir una wallet donde ese propietario de ese negocio va a recibir los WAN y tiene que subir los documentos de KYC y todo. Eso se hace con una cuenta rookie. Tengo un video en el canal donde explico cómo hacerlo. Una vez que tú le creas la cuenta a título personal, entonces uno entra en DealShaker, se registra con esos datos que le hiciste al usuario y se activa el comercio, porque puede ser que esa persona es dueña de 3 o 4 empresas y se colocan todas las empresas que tienen con DealShaker. Y dentro de DealShaker ubicas lo que es la dirección, pones la dirección detallada, muy importante como está en Google, y pones todos los datos. Y automáticamente ya el comercio va a quedar registrado. El country manager de ese país tiene que aprobar la dirección de ese comercio, el mismo comercio en sí y las ofertas que tú le vas a crear al nuevo comercio. Y se lo ofrece a la comunidad. Así es como opera esto, ¿no? Voy por acá con más preguntas y termino la transmisión. ¿Alguna pregunta por acá? No hay más preguntas. Bueno, ya estamos en la recta final. Como les dije, pronto nuestro WAN va a estar de una forma más abierta. Y esta es una de las wallets que va a utilizar el sistema. No sabemos si esto lo van a integrar en DealShaker. Desconozco. Pudiera ser, ¿por qué no? Pero ya la compañía nos dirá cómo va a ser el proceso de las nuevas herramientas que se le van a integrar a DealShaker. Hasta donde tengo entendido, también un sistema de tarjeta de crédito se iba a lanzar. Y tenemos esta compañía que se llama Transank, que permite convertir cualquier criptomoneda que esté en la wallet de MetaMask a dinero fiat directo a una tarjeta de crédito. Estos son los países que este sistema acepta, 170, más de 170 países. Y esto se supone que ya está en operación, funcionando para muchas compañías, muchas cadenas de bloques. Y entre ellas tenemos a la nuestra, que es Polygon. Observen, ¿ve? Tenemos a la de Binance Smart Chain, tenemos a Solana, Ethereum, tenemos a Harmony, que por cierto hay un proyecto que se llama One que está montado sobre esa cadena de bloques, y tenemos a Polygon, que es nuestra blockchain. Así que estamos bien, chicos y chicas. Lo único que hace falta es que todos estemos en Polygon para poder darle uso a nuestro criptoactivo y lograr que esta comunidad crezca y sea muy poderosa. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y sobre todo, muy importante, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que estoy transmitiendo en vivo. Será que nos vemos pronto. Cuídense.